Hola queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast que es verdad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, siguiendo cada uno de estos capítulos. Y pues bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo, al último capítulo de la segunda temporada de este podcast. Pastor Iván, bienvenido nuevamente. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias al Señor nuevamente estamos reunidos aquí. Por la gracia del Señor nuevamente Él nos permite que vayamos a su palabra, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo más importante, es lo que venimos anunciando cada episodio, cada capítulo. Así que es un gusto, querido Álvaro, compartir contigo. Igualmente, y qué gusto llegar al capítulo 13. 13, ¿No? sí. Realmente ha sido ya un caminar importante que hemos tenido, terminando hoy la segunda temporada. Y si es que no han visto todavía los capítulos, les animamos a pues, ir a la primera temporada donde hemos estado hablando de mitos sobre el cristianismo. Hemos estado derribando algunos mitos muy comunes. Y en la segunda temporada hemos enfocado nuestra atención en las buenas noticias que tiene la Escritura para nosotros. Hemos abordado distintos temas. Hoy vamos a estar repasando un poco alguno de ellos. Y el tema de hoy es justamente el tema de la segunda temporada. Buenas noticias. Buenas noticias. No solamente estamos aquí para hablar de las cosas malas que hay en la sociedad, en el mundo, porque evidentemente estamos viviendo en tiempos malos, días difíciles, momentos duros, pero también dentro de todo ello hay buenas noticias y las buenas noticias verdaderamente las encontramos en la palabra del Señor, evidentemente. Así es. Así que es importante entender cuáles son estas buenas noticias. Sí. Es muy importante. Y hemos abordado las buenas noticias de la Escritura parte por parte. De hecho, lo hemos dividido en 5 partes. Hemos iniciado hablando del origen del hombre, que es un tema profundo que cuando una persona se plantea justamente preguntas existenciales, es una de las primeras preguntas que se viene. ¿De dónde venimos? Y bueno, hemos estado hablando que hay distintas posturas respecto al origen del hombre. Hemos hablado incluso de la teoría de Darwin un poco. Un poquito. Hemos hablado que bueno, el mundo propone algunas teorías, pero que la Escritura nos habla con claridad del origen del hombre, ¿no? Sí, precisamente en ese episodio nosotros hemos hablado un poco de algunas posturas. Por ejemplo, esta corriente que estás mencionando, la postura de Darwin, con respecto a la teoría de dónde venimos. Yo pienso de que no hacía falta de que profundicemos mucho en eso, porque sí es bueno mencionar algunas cuestiones con respecto a algunas posturas. Y esta pregunta del origen del hombre es intrigante, evidentemente es intrigante. Es una pregunta que muchos realmente se hacen, de dónde venimos. Y el primer episodio hemos hablado un poco de eso, ¿no? Del origen del hombre. Y no es que venimos del mono, no venimos del mono, así que quédense tranquilos porque no venimos de ahí, porque realmente hemos hablado de que esto de la teoría de la evolución tiene que ser más bien desechada, porque no hay ningún aval que pueda con ese argumento, ¿no? Sí. No, esa corriente, esa postura es prácticamente imposible. Venir de la nada, ¿no? De la nada también es algo, evidentemente. Yo tengo algo con esto, Álvaro, es que si nosotros somos seres humanos que han sido creados, evidentemente detrás de esto hay un creador. Así es. Entonces, ese creador hemos hablado de que es Dios mismo, el creador de todo el universo, el único Dios vivo y verdadero que ha creado todo, con el poder de su palabra, incluyendo al ser humano. Eso es importante entender de que tenemos un origen, y este origen es en Dios, porque venimos de Él, evidentemente, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Así es. Y también hablábamos de que hay personas que aceptan de que venimos de un Dios, pero entienden a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Así es. Hablábamos que muchos piensan que venimos de un Dios perverso, que nos ha creado para venir a este mundo solo a sufrir y que Él es el causante de todos los males. Por otro lado, hemos hablado de que hay una postura de un Dios que nos ha creado, pero que no le interesa ningún tipo de relación con el hombre. Así es. Y es un Dios súper lejano que nos ha creado y nos ha dejado nuestra suerte. Entonces, no solo basta con creer y entender que venimos de Dios, sino
sino que debemos entender que venimos del Dios de la Biblia, el Dios que nos ha creado, pero con un propósito, ¿no? Y que también tiene interés de relacionarse con nosotros. Así es. El Señor, en su esencia mismo, ha sido siempre un Dios que ha querido relacionarse con su creador, con su creación. Realmente el Señor le ha dado al ser humano algo que ninguna otra creación tiene, el cual es el raciocinio, la racionalidad, la capacidad de pensar. A ningún otro ser creado el Señor ha dado eso. Y el Señor, en su esencia, originalmente ha creado el ser humano para que el ser humano pueda gozar y vivir en comunión con su Creador. Y lastimosamente vino después la desobediencia, el hombre ha transgredido las leyes del Señor, el hombre ha pecado, como conocemos, ha incurrido en el pecado y eso ha hecho de que la relación sea rota. Entonces, no estamos hablando de un Dios creador lejano que nos ha dejado a la deriva, para nada. Él siempre ha tenido la iniciativa de tener una comunión con su creación. Así es. Y algo interesante de este capítulo del origen del hombre es que entendemos que Dios ha creado al hombre y todo lo que ha creado junto con el hombre era bueno, en gran manera, menciona la Escritura, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde sabemos que las cosas no están bien, pero cuando Dios creó las cosas, las creó perfectas, las creó buenas. Y ha sido el hombre, que es justamente lo que hemos visto en el siguiente capítulo, el problema del hombre, ha sido el mismo hombre que se ha revelado a Dios y a consecuencia de su pecado estamos como estamos hoy en día, ¿no? Ese episodio era interesante porque muchas personas, hablando de ese episodio, muchas personas culpan, por decirlo así, a factores externos, a factores secundarios, quizás terciarios. En este tema, el gran problema del hombre. Realmente, el problema del hombre, haciendo un resumen, ha venido desde ese momento en el Edén, en el jardín de Edén, en la creación. De ese mismo momento, el Señor, luego de haber dado al ser humano lo que debía de hacer, las órdenes que ha recibido el ser humano, un tiempo después el ser humano cae en pecado, en rebelión, se rebela contra Dios. Y a partir de ahí, a partir de esa rebelión, a partir de esa desobediencia, el ser humano tiene problemas serios. La Biblia dice de que el hombre en ese mismo instante ha experimentado la muerte. La muerte en primera instancia espiritual, porque se ha roto la relación del hombre para con Dios. Entonces, a eso se conoce como muerte espiritual. Desde ese mismo momento, el ser humano rompe esa relación con el Señor por causa del pecado. Y luego, más adelante, años más adelante, experimentaría la otra muerte, el cual es la muerte física. Entonces, nosotros venimos de ese primer hombre y primera mujer. Venimos de ahí, entonces estamos arrastrando ese estado pecaminoso. Estamos arrastrando ese problema tremendo, el cual es el pecado, el cual es la consecuencia, obviamente. Claro que sí. Entonces hemos visto en ese capítulo el problema del hombre, de que todos somos pecadores, todos hemos nacido en pecado, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Y no solamente la naturaleza pecaminosa, sino también las consecuencias de vivir una vida en pecado, en rebeldía a Dios, y que son consecuencias eternas, ¿no? Así es. Y pues bueno, ha sido un capítulo que nos ha permitido explorar un poco las malas noticias, que decíamos, es importante entender las malas noticias para que cuando las buenas noticias sean dadas, ¿no? Pues el contexto nos permita valorarlas en dimensionar, verdad. ¿no? Exacto, sí, ¿no? Realmente es que para que la buena noticia sea dada, tenemos que conocer primeramente la mala noticia. Es que no se nos puede dar una buena noticia siendo nosotros buenos. Evidentemente se da una buena noticia por la culpabilidad del hombre, por el pecado del hombre, por el gran problema del hombre. Entonces, esta gran noticia tiene una relevancia absoluta, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque sí, entendemos de que el problema del hombre es el pecado, grave por cierto. Entonces, la solución, por decirlo así, las buenas noticias tienen que estar acorde al problema. Correcto. Entonces, es importante entender del problema del hombre, el pecado.
el pecado que está en nosotros, el origen real del pecado en el mundo, en la sociedad, es el pecado que está en nosotros. Y eso nos permite entender las buenas noticias. Tener en claro el problema nos permite entender la solución. Porque si plantearíamos que el problema del hombre es, por ejemplo, no sé, un problema económico, es un problema, no sé, de salud, entonces podríamos decir que la buena noticia, que el Evangelio es que Jesucristo ha venido para darnos salud, para darnos una mejor economía. Entonces vamos a distorsionar las buenas noticias. Así es. ¿No? Y si entendemos el verdadero problema, vamos a entender el verdadero motivo por el cual Jesucristo ha venido, por el cual Dios ha enviado a su único Hijo a morir en una cruz. Y el Evangelio iba a tener un sentido especial, único, diferente y verdadero, ¿no? Si dimensionamos realmente el problema del hombre, vamos a valorar la dimensión y la magnitud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario realmente. Porque si el problema del hombre lo minimizamos, lo ponemos en un segundo o en un tercer escalón y decimos, no es tan grave. Entonces, ese mismo concepto vamos a tener de la buena noticia, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Bueno, es irrelevante, Él vino solamente a cumplir algún problema en el ser humano. Entonces, no es así. No es así. El ser humano tiene un gran problema, el cual es el pecado. Está separado del Señor. Una persona que viene a este mundo está separado de su Creador. Y haga lo que haga, si no pasa por el filtro llamado Jesucristo, no puede llegar a su Creador. No puede. Y eso es lo que hablábamos en el tercer capítulo de esta segunda temporada, que se llamaba La esperanza del hombre. La esperanza del hombre, ¿no? sí. Y donde apuntábamos que la única esperanza verdadera del hombre es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Solamente ahí podemos encontrar esperanza real, esperanza viva de poder reconciliarnos con Dios, porque somos culpables delante de Dios. Y esa culpa de nuestro pecado debía pagarse, debía haber, alguien tenía que pagar, decíamos, ¿no? Sí. Y ese alguien fue Jesucristo, que se hizo hombre y que cargó con nuestros pecados, los llevó a la cruz, recibió la justicia, el castigo que nosotros merecíamos, y eso nos permite pues reconciliarnos con Dios, porque nuestros pecados han sido pagados, ¿no? Así es. Obviamente esos pecados han sido borrados originalmente cuando uno deposita su fe en Cristo Jesús. Obviamente el gran problema, como estábamos mencionando, del ser humano es el pecado. Entonces, la esperanza del hombre es una sola. Hay un solo camino. Jesucristo mismo dijo de que Él era la verdad, en Él se encontraba la vida y también Él era el camino. Entonces no hay otro camino, no hay otra alternativa. La única esperanza que el ser humano pecador, que está destituido de la gloria del Señor, que está siendo extraño ante los ojos del Señor, es solamente Cristo Jesús. Sí. Y su evangelio. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otros métodos, no hay. Dios en su gracia solamente ha ofrecido un método, una alternativa, un camino, el cual es Cristo Jesús. Y vamos a hablar de la justicia de Dios justamente, que tiene todo que ver con el evangelio. Así es. Porque entender el evangelio es algo que implica entender la justicia de Dios. Así es. Entender la gracia de Dios. Y vamos a abordar un poco este tema más adelante. Pero recordando este capítulo tan importante, la esperanza del hombre, que les animo que si no lo han visto, no lo han escuchado el capítulo, vayan y lo busquen, la esperanza del hombre. Es el punto central del evangelio. La cruz de Jesucristo es el centro del evangelio mismo, ¿no? Y no solamente el evangelio, de toda la revelación bíblica. Así es. De toda la revelación bíblica. Si nosotros vemos el panorama del Antiguo Testamento, hemos hablado en los primeros episodios de las divisiones de la Biblia. Están divididas en dos grandes grupos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento son 39. Hay diferentes tipos de géneros literarios. Están los históricos, los poéticos y distintas subdivisiones. Pero los profetas que han escrito el Antiguo Testamento han apuntado, han mirado hacia adelante, esperando a este Salvador, a esta esperanza que habría de venir. Los profetas en algún punto de sus escritos han apuntado a esta esperanza que se
haría hombre, a este Dios que se haría hombre realmente. Así es. Entonces, los escritos del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento miraban adelante y decían, alguien habría de venir, Así es. alguien vendría, Sí. alguien tendría que pagar este precio, ¿no? Así es, y todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, eso creo También. que no hay ninguna duda, Sí. ¿no? Pero es hermoso entender de que toda la Biblia apunta a Jesucristo, y de hecho Y a su entendemos mensaje, sí. al mensaje de Ujú. Jesucristo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, después de abordar la esperanza del hombre, hemos hablado del propósito del hombre Así también, es, así porque partiendo de, pues bueno, que venimos de Dios, que Dios nos ha creado con un propósito, pues también entendemos de que ese propósito lo vamos a encontrar solamente en Él. Y veíamos ahí también algunas otras posturas sobre el propósito del hombre, que muchas de ellas son relativas, que las Así personas es. encuentran propósito en su vocación, encuentran propósito en muchas otras cosas, tratando de darle sentido a su vida. Así es. Pero el Creador le ha dado un sentido especial a la vida, y podemos ver en la Escritura de que somos creados por Él y para Él, ¿no? Así es. Nadie vino a este mundo, nadie ha sido creado al azar. Dios no dijo, bueno, voy a crear a Álvaro, voy a crear a Iván, así. Y que vayan a su suerte, que vayan a experimentar lo que ellos tienen que experimentar y, bueno, nos vemos. Sí. No, el Señor nos ha creado mediante Él, por Él y también para Él, para Así es. un propósito. Así Y es. la creación, el punto culminante de la creación del Señor, que ha sido el ser humano, tiene un único propósito por el cual vino a este mundo, el cual es darle gloria al Así Señor, es. la glorificación del Señor. Para su gloria. Para su gloria, para alabanza de su sí, nombre. para alabanza de su nombre. Entonces, realmente esto es algo cósmico, Sí. porque no estamos a la deriva en este mundo, venimos para un propósito, para dar gloria y honra a nuestro Creador. Y lo que hablábamos también es de que no se trata de nosotros. No. Y eso es lo que más nos duele o lo que nos cuesta aceptar. Sí. Porque todos pensamos que la vida se trata de nosotros, que hemos sido creados, pero que el propósito lo encontramos en nosotros mismos. Sí. Y esa es la ideología del mundo, humanista, centrada en el hombre. Pero la Escritura nos muestra de que no, que el protagonista de la película de nuestra vida se llama Jesucristo, es Así Dios es. mismo, el cual nos ha dado vida y nos ha creado para su gloria, y se trata de Él y no de nosotros, ¿no? Cuando decimos que el ser humano es el punto culminante de la creación del Señor, sencillamente y básicamente se encierra esto porque el ser humano tiene una razón, tiene la capacidad de pensar. Por eso decimos, y la capacidad de decidir, evidentemente. Ahora, por eso decimos que el ser humano es el punto culminante, es el clímax de la creación del Señor. Por eso decimos, sencillamente por eso, Sí. no estamos atribuyéndonos la gloria o la honra y decimos que los seres humanos somos los seres más importantes en la creación del Señor. No estamos diciendo eso. Claro, claro. Estamos diciendo sencillamente de que el ser humano tiene un punto, la creación tiene un punto culminante en la creación. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de razonar. Entonces, cuando nosotros entendemos de que nosotros no somos el centro de la película, Sí. no somos el centro de la creación, Sí. y entendemos de que nuestro Creador debe de recibir la gloria y la honra, vamos a encontrar realmente el propósito verdadero por el Exacto. cual nosotros venimos a este mundo. El sentido de la vida, solo Totalmente. lo encontramos en Dios, no está en nosotros, está en Dios mismo, y es maravilloso porque decíamos, eso es una buena noticia también, ¿no? Así Porque es, sí. Dios nos ha creado con un propósito, y si no sería Dios, podríamos decir, pero qué egoísta, porque ha creado para su propia gloria, Sí, ¿no? sí, sí. Pero al tratarse del Dios creador todopoderoso, todo satisfactorio, pues Sí. obviamente que es un propósito maravilloso haber sido creados para Él, para su Él. gloria. Sí, totalmente. Y esto es importante que entendamos y que todas las personas que nos están viendo entiendan de que venimos por y para un propósito, realmente. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros, teniendo un entendimiento distorsionado de las Escrituras, quizás busquen en otro lado sus propósitos, como estabas mencionando, quizás en el trabajo, en el estudio, en los recursos, en los bienes materiales, en el dinero, en el poder, en la fama, y se refugian en ello y piensan que el sentido realmente de su vida, de cada una de sus vidas, es estar satisfechos
hablando materialmente en este mundo. Sí. Pero eso escapa de la realidad. Sí. No tiene nada que ver con la verdad que encontramos en la Biblia. Sí. Porque el propósito principal del hombre al ser creado es darle gloria al Señor, como venimos diciendo. Y separados de Él es algo imposible de hacer. Necesitamos No se puede hacer nada. Realmente ser usados por ese Dios que nos ha creado para glorificarle y para que se cumpla ese propósito, ¿no? Ese propósito individual de cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, el último capítulo que hemos abordado para culminar este proceso de entrar a ver las buenas noticias de la Escritura ha sido precisamente hablar del futuro del hombre. Del ¿no? futuro. El futuro del hombre, entendiendo a qué viene después de la muerte, Sí. ¿no? Cuando esta vida pasajera se termina, ¿qué le espera al hombre? Porque son las tres preguntas que normalmente nos hacemos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Respondiendo estas preguntas, nuestra vida va a cambiar por completo, el sentido de nuestra vida va a tomar un rumbo diferente y vamos a tomar decisiones de una manera distinta. Así es, entender esos propósitos o esos puntos, mejor dicho, de dónde venimos, qué hacemos aquí, a dónde vamos. Entender realmente, entender bíblicamente esos puntos nos va a llevar a entender realmente desde el punto de vista de la Biblia. Porque tocando ese tema del futuro del hombre, Álvaro, hemos mencionado en ese episodio de que el ser humano, luego que cada uno de nosotros va a experimentar la muerte. Dice la Biblia que está establecido para que el hombre muera una sola vez. Sí. Y después de esto el juicio. O sea, hemos hablado de que todos, sin excepción alguna, vamos a experimentar la muerte física. Sí. Todos vamos a experimentar la muerte física. Por ende, y cada uno de nosotros, cuando parta de este mundo, inmediatamente va a estar cara a cara con su Creador. Se va a encontrar con Cristo mismo. Se va a encontrar con su Creador. Y la pregunta no es tanto si estamos listos, como hemos mencionado en ese episodio, si estamos listos para morir. La pregunta realmente es, ¿qué jactancia o qué argumentos vamos a tener en ese momento que estemos cara a cara con el Señor? Así es, un momento tan importante donde se va a definir dónde vamos a pasar la eternidad. Sí. Y veíamos también en ese capítulo que solo hay dos alternativas, Sí. o vida eterna o muerte eterna. O estamos con Cristo y con Dios Creador para siempre en el cielo, podríamos decir, Sí. o estamos excluidos de Él, excluidos de sus bondades, en un lugar de sufrimiento eterno y de castigo eterno. Solo dos alternativas y que se definen únicamente en ese juicio. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar en ese juicio? O vamos a nosotros presentar nuestras obras que son como nada delante de Dios, o vamos a poner nuestra fe en Jesucristo, que ha sido el único pago suficiente para que nosotros podamos ser perdonados y en ese juicio se nos dé la vida eterna por gracia, ¿no? Exactamente. El único sacrificio que satisfizo las demandas del Señor ha sido el sacrificio de Cristo, evidentemente. Después, ningún otro sacrificio, ninguna otra obra, ningún otro acto de sacrificio pudo satisfacer las demandas de Cristo. Cristo vino una vez y para siempre, hizo un sacrificio perfecto. Y hemos hablado en ese episodio de que ante los ojos del Señor solamente hay dos grupos, salvos y no salvos. Hay solamente dos caminos, el bien y el mal. Hay solamente dos destinos en donde toda persona va a llegar. En uno de los dos destinos va a llegar. En la vida eterna o en la condenación o la muerte eterna. Ahora, hemos hablado de eso y de la importancia y de la urgencia y de la seriedad del caso. ¿Por qué es serio? Cuando hablamos de la seriedad, de la importancia y de lo fundamental, siempre apuntamos a las personas que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, que todavía no han depositado su fe en Cristo Jesús. Ahora, para nosotros ya, como hemos hablado, ya es algo glorioso, algo inmerecido, algo que no lo merecemos, evidentemente, que la salvación se nos ha otorgado por gracia. Nosotros hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Hemos reconocido nuestros pecados delante del Señor. Dios en su gracia nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha otorgado la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, para nosotros es algo glorioso. ¿Por qué? Porque nos espera la vida eterna. Pero hay de aquellos que rehúsan, como decíamos en ese versículo que habíamos leído, que rehúsan a creer aún en
hijo, que rehúsan todavía creer en Cristo Jesús, porque hay algo eterno que les espera a este grupo de personas, el cual es mayoría según la Biblia. La mayor parte de la humanidad va a estar en perdición, en muerte eterna. Así es. Y realmente esto es algo serio que debe de tomarse con urgencia, y por eso instamos a todas las personas, exhortamos a todas las personas con amor y en amor, evidentemente, a que dejen de darle la espalda al Señor, dejen de rehusar de creer, dejen de revelarse ante Dios, ante su Creador, y vayan al Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado, reconociendo la incapacidad misma que tiene esta persona de salvarse a sí mismo, porque ninguna persona en este mundo tiene la capacidad de obtener la salvación por sí misma. Así es. Iván, si me permites, me gustaría plantear como una situación que se revela dentro del Evangelio, es decir, como un problema que nos va a permitir sintetizar lo que hemos podido ver, ¿no? Es decir, aquí hay un dilema, un gran dilema entre que un Dios que es justo, ¿no? Pero a la vez misericordioso, va a resolver un gran problema de una forma maravillosa, ¿no? Porque entendemos de que el hombre, su creación, que ha sido creado para él, se ha revelado a él, y su pecado, su rebeldía, lo hacía merecedor de recibir un castigo eterno. Y Dios, como es justo, debía pagar al hombre con el castigo que merece. Pero el dilema es de que Dios también es un Dios misericordioso. Sí, ¿no? realmente. Y el tema es cómo puedes hacer para resolver esta situación y ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y la respuesta la encontramos en la cruz de Jesucristo. Y el Evangelio nos revela una justicia de Dios que es maravillosa, que es inentendible de cierta forma, pero que nos deja también un profundo agradecimiento por cómo Él ha decidido resolver esto y mostrar su enorme misericordia en Jesucristo. Por eso decimos, Álvaro, de que en la cruz se soluciona este dilema. Cuando en la cruz, Cristo colgado ahí en la cruz, sufriendo toda la ira del Señor, sufriendo, bebiendo toda la copa de la ira del Señor, decimos de que Dios ha derramado por un lado toda la ira sobre su Hijo, y derramando por el otro lado todo el amor hacia la humanidad. Entonces, ahí se resuelve este misterio, ahí se resuelve. Entonces, Álvaro, es importante entender esto de la justicia de Dios. Por eso tengo un versículo que quiero compartir contigo, que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice de la siguiente forma: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, este dilema, esta tensión aparentemente que ocurre con Dios, se resuelve con la cruz, en la cruz, con el Evangelio, en el Evangelio, porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, Dios en su justicia evidentemente tenía un dictamen, tenía una determinación de enviar a toda la humanidad a una condenación eterna. Pero en su amor, en su gracia, en su misericordia, Dios, mediante también la cruz de Cristo, ha otorgado la vía, el medio por el cual cada uno puede llegar a ser salvo. Así es. Y además, lo maravilloso de esa justicia es de que Dios hace justicia en Jesucristo, es decir, castiga a Cristo, que se hace culpable por nosotros, pero también la justicia de Jesucristo nos la da a nosotros. Es decir, somos justificados en Jesucristo. Sí. Y esa justificación, que tal vez es una palabra un poco teológica, pero que es necesaria entenderla para entender el Evangelio, significa de que ahora podemos presentarnos delante de Dios como justos. Y justamente mediante la fe. Mediante la fe. Sí. Ajá. Y entendiendo el punto de que decíamos del futuro del hombre, que va a haber un juicio, es la única forma de que en ese juicio Dios determine que somos justos y no somos culpables, solamente por la justicia que Dios ha hecho en Jesucristo, y que aquí menciona claramente que es por fe. Es decir, no hemos hecho una
obra grande o nos hemos esforzado en méritos para ganar esta justificación. No podemos justificarnos por nuestras obras, solamente por medio de la fe, para que sea por gracia, dice en otra parte de la Escritura. Sí, el panorama es sencillo para entender esto. Cuando nos presentamos delante de Cristo o de Dios por fe, y nos vamos a Él con fe y en fe, y nos presentamos delante de Él, Cristo o Dios dice, no, Él es justo mirando a Cristo, o sea, por Cristo, mediante la fe en Cristo, no por nosotros, no por nuestras obras, sino que Dios nos declara justo precisamente por la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Eso es algo glorioso, es algo maravilloso, y básicamente en eso se encierra la buena noticia, en que estando destituidos, fuera, alejados, siendo extraños de Dios, Dios mismo toma la iniciativa mediante la gracia, su gracia nos llama, y nosotros mediante la fe en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús, reconociendo nuestros pecados, Dios nos justifica, nos declara justos por la fe en Cristo Jesús. Y ni siquiera de nuestra fe podemos jactarnos, porque la misma Escritura nos dice que es por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, no de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni la fe sale de nosotros. Hasta la fe es algo que recibimos por gracia de Dios. Esa fe que nos permite creer en Jesucristo, esa fe que nos permite ser justificados, la recibimos también de Dios. Entonces, ¿cómo alguien podría enorgullecerse de haber sido salvo sabiendo de que lo que merecíamos era el castigo eterno, y que ese Dios bondadoso, misericordioso, grande en gracia, nos ha llamado para reconciliación, nos ha dado la fe, nos ha dado a su único Hijo, nos ha dado absolutamente todo para que nosotros podamos tener vida eterna? En ningún punto y bajo ninguna circunstancia el ser humano tiene que jactarse de sí mismo, porque realmente no somos merecedores de absolutamente nada. Sí somos merecedores en un sentido de la condenación, de la muerte eterna. Dios en su justicia ha establecido, todos al infierno, pero Él al mismo tiempo en su gracia nos ha llamado, y eso es algo maravilloso. Así es. Como yo siempre digo, y es un llamado a todas las personas que nos ven, es un llamado urgente a que el tiempo, los días son malos, como dice las Escrituras, el tiempo se acerca del regreso del Señor, o quizás bien, si el Señor no viene, nosotros vamos a partir de aquí, pero algo va a suceder. Si no viene el Señor en primera instancia, nosotros vamos a ir a Él. La cuestión es, ¿estamos listos realmente? ¿Estamos preparados para argumentar a favor nuestro? Realmente. Entonces, básicamente, Álvaro, terminando un poco aquí, básicamente se trata esto, del resumen de la buena noticia. Así es. Y es maravilloso. Y creo que para las personas que nos están viendo o que están escuchando este capítulo, es un llamado importante a poner nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Entendemos de que Dios nos va a ayudar, de que Dios va a hacer la obra de salvación en nosotros, pero nosotros debemos creer en Jesucristo, y debemos creer de que su obra es suficiente, de que su muerte en la cruz es suficiente para que nosotros podamos ser declarados justos delante de Dios, que el pago de Jesucristo en la cruz es suficiente. Y si es que ustedes creen que esto es así, arrepiéntanse y lleguen con un corazón arrepentido delante de Dios, reconociendo que son pecadores, que merecen el castigo eterno, pero que creen en Jesucristo y que desean ser reconciliados con Dios. Y Dios va a responder, les va a dar una nueva vida, y entendemos de que esto es lo más maravilloso que el hombre puede recibir. Es por gracia, es por medio de la fe, y es solamente gracias a lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Así es urgente este llamado, realmente es urgente. Y realmente, como estás mencionando, la buena noticia básicamente es eso. Has hecho un resumen muy bueno con respecto a esto, y no esperemos, como dije en el episodio anterior, no esperemos a estar bien para acercarnos a Cristo. Eso no va a suceder. Realmente Cristo nos quiere recibir y está dispuesto a recibirnos tal y como estamos. Estemos bien, estemos mal, estemos desesperados, angustiados, afligidos, preocupados. El Señor nos está dispuesto a recibirnos de esa forma, tal y como estamos. Lo necesario es la fe y el arrepentimiento. Entonces, básicamente de eso se trata la buena noticia, querido Álvaro. Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos con la Escritura también a lo largo de este
esta nueva temporada. Ha sido un gusto poder compartirla contigo y pues bueno, ha sido un gusto también poder repasar estos capítulos en este capítulo especial de cierre. El gusto es mío, querido Álvaro. Realmente uno viene a compartir esto en amor, realmente, primeramente al Señor y también hacia las personas que aún no conocen a Cristo, aún no han depositado su fe en Él, y bueno, esperando de que el Señor nos pueda guiar para la próxima temporada. Así que, querido Álvaro, muchísimas gracias, y también a las personas que nos ven. Gracias a todos los que están al otro lado. Estén atentos que se viene una nueva temporada seguramente pronto. Y pues bueno, síganos en nuestras redes, sigan también a Portavoz Digital, que van a estar ahí recibiendo distintos materiales también para acompañarlos en este paso de fe, en este paso de seguir a Jesucristo. Y compartan también este contenido con aquellas personas que ustedes quieren que la palabra del Señor pueda llegar y pueda bendecir sus vidas. Nos vemos pronto. Chao. Adiós.